la cuenta. La señora secretaria va a lectura que la cuenta llegue y y vote. documentos que hayan llegado. Sí, mejor. Solamente hay un reemplazo del diputado don Marco Espinosa por don Carlos Abel Jarpa para la sesión del día de hoy. Tendrá que ver. Ya. Ah, ya. La Marcela vale por 3, así que... Ya. Oye, bueno, la presente sesión tiene por objeto acordar, discutir y aprobar, ¿cierto?, en el mejor de los casos, las propuestas o recomendaciones que en la sesión de ayer ya entregamos a través de un documento. Estábamos afuera conversando con algunos diputados y la verdad es que yo creo que en eso, ¿cierto?, vamos a tener consenso. A mí lo que me gustaría es que esta sesión nos dedicáramos a realizar una lectura al menos rápido de los títulos de cuáles son, para ordenarla. También creo que es importante que ustedes sepan que en Antofagasta, por ejemplo, no solamente están muy atentos, sino que hay algunos vecinos, autoridades locales que están siguiendo la sesión. Por eso creo que es importante que se vayan enterando, ¿cierto?, de cuáles van a ser estas recomendaciones y propuestas. Y mañana, a la misma hora que nos hemos constituido y hemos sesionado siempre, a las 11:30, nos dedicamos a las responsabilidades políticas, que en eso, lógicamente, yo creo que vamos... A las 11, sí, a las 11, a la misma hora. Vamos a tener hoy o algunas diferencias o directamente dos informes. Pero lo más, esta a las 11:30, sí. A las 11, sí. Y entonces esta sesión dedicada a propuestas, recomendaciones, yo creo que vamos a tener acuerdo en eso. Y mañana netamente responsabilidad política, si se logra un acuerdo bien, y si no, votaremos dos informes como se hacen normalmente en varias comisiones investigadoras. Sobre el documento que entregamos ayer, a mí me gustaría, y ahí yo calculo hoy día son no más de 10 minutos, pero, y por los motivos que di también, a ver si, diputada. Antes de entrar en materia y en varios quisiera yo pedir, porque están los oficios despachados y respuestas recibidas, y hay algunas que se recibieron a mediados del mes pasado, de los cuales no hemos tenido copia. Nosotros, si nos pudieran mandar, por ejemplo, las recibidas el 16 del 12, que hay una de la Superintendencia del Medio Ambiente, eso. Si nos Están pudieran acá dar... impresos directamente. ¿Están en la carpeta? Sí. Ah, ya, muchas gracias. Ah, pero están en la carpeta, sí, ¿cierto? Hay un informe, un cuadradito, digamos, de... Sí, acá están. ¿Sí? Oficios despachados y respuestas recibidas. El último con fecha 16 de diciembre. Ahí están. Este es el actualizado. Es este que necesita, ¿verdad? Sacarle copia ahora. Esos son. Se recibió el 16 y este también se recibió el 16. Uno que tiene las dos. Es uno que responde a dos. Este, ya. Le sacamos copia. Y si no llegara a ser ese, lo mandamos igual. Hola, diputado. ¿Cómo estás? No hay problema. Ahí nomás, no se preocupe. Gracias. Acá hay otras del 16 del 12. Ojalá Ya. todas las del 16 del 12. De las del 16 del 12, secretaria. Y por último, ¿son los que están ahí destacados? Son los que yo estoy ¿Sí? sacando acá, sí. Entonces mejor le pasamos lo que está destacado por la diputada para mandar a fotocopiar eso. Sí, porque ella los tiene destacados en su apunte. Bueno, como les estaba diciendo, a mí me gustaría, y que no toma más de 10 minutos, ¿cierto?, ya que la sesión va a estar dedicada a eso, a leer rápidamente las recomendaciones y las propuestas, y partir de esta forma diciendo que si bien el mandato de la comisión es investigar en Antofagasta y establecer las responsabilidades hacia el pasado, ello no puede constituir un obstáculo para elaborar propuestas de futuro. Y eso es lo que hoy día tenemos, basado en el invaluable aporte que muchas personas, desde autoridades, vecinos, autoridades locales y nacionales, hicieron en esta comisión, y todos los documentos que recabamos y las conclusiones que fuimos también obteniendo. Hemos dividido estas recomendaciones y propuestas en materia legislativa, en materia administrativa, luego tanto para el sector público como para el sector privado. Y en materia legislativa, para no entrar, digamos, insisto, en las consideraciones generales, sí quiero dejar en claro que vamos a tener un trabajo arduo para poder transformar en ley un proyecto que hoy día ya está ingresado en la Comisión de Medio Ambiente respecto a la prohibición de transportar el concentrado de cobre por camiones encarpados. Yo creo que... La página 14. Sí, es en la página 14 del documento que entregamos ayer.
Si hay algo que en lo cual nosotros nos comprometimos y que lógicamente fuimos recibiendo durante el transcurso de esta comisión es el daño que produce el transportar este concentrado en camiones encarpados, no el daño que produce el transportar el concentrado de cobre. O sea, habrá material hermético, habrá transporte hermético, mejor dicho, pero lo que queremos erradicar es directamente, ¿cierto?, este transporte irresponsable como quedó en el propio informe a través de estos camiones encarpados. Respecto al transporte también, y sigo en materia legislativa, directamente que el transporte se someta en forma obligatoria a la evaluación de la Comisión Regional de Medio Ambiente. Lo que no puede ser es que respecto al transporte no tengamos ni siquiera una resolución de calificación ambiental que le permita a la Superintendencia de Medio Ambiente, que es el órgano máximo fiscalizador y controlador en esta materia, para que le permita revisar, ¿cierto?, si se está cumpliendo o no con un determinado proyecto, y que cuando se han sometido en materia de transporte algunos proyectos terminen siendo estos voluntarios, que en definitiva tampoco, ¿cierto?, puedan fiscalizarlo con vínculo, digamos, la superintendencia al proyecto en cuestión. Son esos dos proyectos en materia o en cuanto a la gestión del transporte. Luego, en cuanto a la protección de la salud de las personas y su reparación, dos temas. Uno, un proyecto que, insisto, también está ingresado y otro que depende del Ejecutivo, pero también una propuesta que debemos entregarla como comisión después de aprobar este informe al ministro secretario general de la Presidencia y al ministro de Medio Ambiente. Y el primero responde a la reparación de las personas, no solamente una reparación del medio ambiente, sino que hacerse cargo también de, porque el Estado no lo ha hecho y así queda consignado en el informe, de todas aquellas personas que hoy día tienen grados de contaminación en su cuerpo y el Estado no se ha hecho cargo de ellas a través de una ley o de planes de reparación o mitigación. Y como segundo punto, una ley de polimetales, que acá sí habría que hacer una modificación, porque en el documento que les entregamos ayer, que ya voy en la página 16, dice que vamos a proponer como comisión una ley de polimetales para la comuna Antofagasta, y la verdad es que es exactamente, es nacional. Entonces, pues como me imagino tienen todo el informe, eso es netamente un error, porque lo que vamos a proponer es una ley nacional de polimetales basándonos en la de Arica, pero con las modificaciones y reparaciones y mejoras en definitiva que debería tener una ley de polimetales actualizada y que rigiera en todo el país. También en materia legislativa y del punto de vista de la reparación a las personas, estos no son proyectos de ley, pero sí estamos proponiendo a la Presidenta de la República que cree servicios regionales de prospección sanitaria, independientes entre sí, a objeto de detectar de manera temprana problemas de salud de las personas. O sea, en comunas que son mineras, en comunas que son portuarias, lo mínimo que puede haber es un servicio público que prevenga y que se adelante, ¿cierto? Y no luego algo que mitigue solamente. Como también estamos pidiendo un plan especial permanente de monitoreo y estudio de las condiciones de salud de la región de Antofagasta. Obviamente destaco el permanente y no cuando la comunidad marcha o se conforme una comisión investigadora. Y también estamos pidiendo al Ministerio de Salud y al Ministerio de Medio Ambiente que toda la información que se levante durante los distintos años, porque es una información anual, esté en registros históricos. De esta forma es la comunidad la que va a poder tener, y las autoridades locales, antecedentes, ¿cierto?, a disposición, un archivo público para el propio monitoreo y control, digamos, por parte de la ciudadanía. Luego, en cuanto a la protección del medio ambiente y reparación, porque distinguimos entre las personas y el medio ambiente, en el caso del medio ambiente dejamos establecido de que el Estado está al servicio de la persona humana y uno de sus derechos fundamentales garantizados en la propia Constitución es precisamente vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esto porque, lógicamente, encontramos que el Estado no solamente ha incurrido en omisiones, sino que hay ausencia, por ejemplo, de coordinación entre los distintos ministerios que tienen que actuar e inexistencia de base de datos comunes públicos, y muchas veces actúa uno, ¿cierto?, por su lado y no se coordina. Y ahí las propuestas son solicitar al Ministerio de Medio Ambiente, ya que estamos hablando de la reparación al medio ambiente, que en el más breve plazo posible dicte una norma nacional de suelo. Eso ni siquiera requiere ley. Nosotros lo vimos, ¿cierto?, en la discusión, es un decreto. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es dejar de estudiar y realizar análisis y directamente tengamos una norma de suelo, porque al no tener esta norma de suelo, al final los comparados o lo que pueden hacer las propias autoridades es netamente con normas de aire, ¿verdad?, u otros normativas o decretos que puedan tener los ministerios. También le estamos pidiendo al Ministerio de Medio Ambiente que realice un completo estudio respecto a la calidad de los suelos de la comuna de Antofagasta. Va de la mano, va de la mano, porque en el entendido de que los estudios van a terminar, ¿cierto?, reflejando una norma de suelo, pero hay que distinguirlo. Y generar programas de remediación intensivos en las zonas permanentes de igual forma. O sea, no puede ser que estemos limpiando sectores aledaños a focos de contaminación o fuentes de contaminación,
Insisto, porque hay un tema contingente, la ciudadanía se manifestó, se conformó una comisión investigadora, o sea, en zonas donde son más proclives a generar contaminaciones tiene que haber programas de remediación intensivo y permanente. Ahora, en cuanto a las resoluciones de calificación ambiental y al sistema de evaluación ambiental, ahí concluimos directamente y habiendo tenido a los propios trabajadores acá de los distintos servicios ligados a la institucionalidad medioambiental, que el recurso, digamos, escaso, incluso los propios fiscalizadores terminó siendo la punta del iceberg. De ahí para abajo un montón de propuestas que hoy día estamos planteando, como por ejemplo fortalecer la independencia institucional del Servicio de Evaluación Ambiental, privilegiando los criterios técnicos y derechamente suprimiendo el Consejo de Ministros para la sustentabilidad. O sea, que exista una instancia de apelación, pero que siga siendo técnica y por lo tanto que siga estando dentro de la Superintendencia de Medio Ambiente. En la regional se apelará, ¿cierto?, a la nacional. Fortalecer la independencia del proceso de fijación de las líneas de base. Vimos, y bueno, y es lo que pasó con el galpón, famoso galpón azul de concentrado de cobre, que como nuestro país no tiene al menos una referencia en cuanto a las líneas de base, estas se infringen, se fraccionan los proyectos y lo que necesitamos acá es fortalecer esa independencia en el proceso de fijar esa línea de base. Hay una propuesta que envió ayer la diputada Vallejo, que está considerada acá, pero lo argumenta, ¿cierto?, en forma distinta, que es que derechamente sea la Superintendencia de Medio Ambiente quien determine si está o no un proyecto fraccionado. Y lógicamente no estamos entregándole, por ejemplo, esto a sola instancia de un órgano de la comunidad o de la alcaldía o del gobierno regional que esté de turno. No, el propio órgano fiscalizador tendrá que tener competencias mayores para poder en ese minuto, al presentar un proyecto, decir si está o no fraccionado y si ese proyecto se tendrá que volver a presentar, por ejemplo, completo y no por parte. Yo me quise detener en eso porque creo que es una buena propuesta. Nosotros lo tenemos acá, pero está, insisto, con mayor especificación. La diputada Rubilar. Sobre ese punto, Presidenta, tengo una duda, porque en estricto rigor hoy día el sistema de evaluación ambiental puede decidir si acepta o no el proyecto como viene y si está fraccionado o no. Eso fue lo que dijeron cuando vinieron Sí. a exponer. Entonces, la pregunta que yo tengo es si quieren que además la superintendencia se tenga que pronunciar al respecto de si está fraccionado o no, porque no entiendo mucho. Sí, es una especie como de fiscalización previa. O sea que tenga que tener la venia de la Superintendencia de Medio Ambiente más el permiso de evaluación ambiental que hoy día existe para poder empezar el proceso. ¿Es eso? Es que me gustaría como entender bien, Sí, porque acá está textual. porque, Me dijo el diputado Hernando, me pidió la palabra, yo por mientras voy a buscar acá para leerle textual, digamos, Sí, por favor, la para petición poder y la propuesta. entender. Sí. Me acaba de llegar un mensaje de Antofagasta de que están tratando de ver por el PC, pero que no se ve. No, ya se empezó a ver. ¿Sí? Sí. Es porque partimos 7 minutos más tarde. No se dio los 7 minutos, pero porque no partíamos. ¿Sí? Sí. A ver, acá está la propuesta. Bueno, lógicamente tiene una página y media del argumento en sí, que todos sabemos que en definitiva es evitar el cierto fraccionamiento. Y dice: de esta forma y en atención a las normas transcritas se puede concluir que, primero, el órgano competente para determinar un eventual fraccionamiento es la Superintendencia de Medio Ambiente. Aquella potestad fiscalizadora y sancionadora entró en vigencia el mismo día que comenzó su funcionamiento el Tribunal Ambiental, es decir, el 28 de diciembre de 2012. Y en el presente caso, el ingreso de los proyectos fue anterior al 28 de diciembre de 2012, fecha en la que aún la Superintendencia de Medio Ambiente no gozaba de plenitud de facultades. De esta manera no puede imputarse a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta el no uso de una facultad que jamás ha detentado, ni antes ni ahora. En efecto, si aquel hubiese estimado infringido el artículo 11 bis, habría vulnerado flagrantemente de este modo el principio de juridicidad. Conclusión general: solicitamos que se incluya como conclusión la necesidad de modificar el régimen que permite el fraccionamiento de los proyectos de mera voluntad de los proponentes, con la intención de evitar obviamente el control del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en cualquiera de sus aspectos, y en consecuencia modificar el estándar de responsabilidad exigido para la procedencia de sanciones en este sentido. Hay una... Presidenta, Sí, secretaria. intercalo con una nueva letra, ese sería el acuerdo, lo que propone la diputada Vallejo. Sí, no, está bien, pero antes que eso es saber si efectivamente lo que propone, claro, porque al final, sí, aquí yo tengo una confusión, porque al final es antes del 28 de diciembre de 2012, que es en definitiva el funcionamiento de la entrada en vigencia, ¿cierto?, de los tribunales ambientales, la Superintendencia de Medio Ambiente no gozaba. Entonces, me parece
que lo que está proponiendo es que se revalúen los que estaban antes, porque de lo contrario el organismo ya actúa. Sí, diputado. Actividad de la ley. Sí, Hay un tema ahí que... el micrófono. Nosotros no podemos estar hoy día pidiendo que se le apliquen normas nuevas a lo ya aprobado bajo la institucionalidad correspondiente. No me cabría proponer eso. En segundo término, esto de solicitar una doble aprobación para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, una especie de prechequeo por la superintendencia, me da la impresión de que la superintendencia tiene, corríjanme ustedes si estoy equivocado, tiene la potestad de fiscalizar las resoluciones de calificación ambiental. Sí, claro. Por tanto, si no hay resolución de calificación ambiental, no tendría potestad para actuar. Por lo tanto, nosotros no podríamos estar proponiendo que antes de que algo ingrese al sistema de evaluación ambiental, estuviera siendo revisado y fiscalizado por la superintendencia, más aún sabiendo de que sabemos que la cantidad de fiscalizadores y profesionales no es tal, por tanto creo que es inoficioso. A mí me parece que es el Servicio de Evaluación Ambiental el que efectivamente tiene la competencia para determinar o no si los proyectos están fraccionados. No me parece que tengamos que estar agregando otra instancia más para que haga lo que, bien o mal, tiene que hacer la Dirección de Evaluación Ambiental. Por lo tanto, yo creo que colocarle una especie de paso previo a los proyectos que para determinar si están fraccionados o no es quitarle facultades que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental. Y no son facultades que le corresponden a la Superintendencia de Medio Ambiente. Sí, la diputada Hernando y después la diputada Rular. Gracias, presidenta. En relación a lo que dice el diputado Gaona, en la práctica lo que se da es que cuando ocurren estos fraccionamientos tienen diferentes nombres, aparecen diferentes empresas, son introducidos normalmente a la evaluación de impacto ambiental o al SEA en diferentes fechas. Y por lo tanto pudiera ser que igual no se percaten. Es lo que decían, por ejemplo, los seremis de salud y de medio ambiente de Antofagasta, que estaban en ejercicio cuando fueron ingresados estos tres proyectos, de no haber advertido ese fraccionamiento, de no haberlo visto como un fraccionamiento de un solo proyecto. Entonces, a mí me parece que es como una especie de control de lo que se propone es una especie de control de juridicidad, como el que hace la Contraloría cuando se envían algunos trámites, que al mismo tiempo que no se impide el trámite, sino que va como una toma de razón y de repente hay observaciones de la Contraloría. Entonces, yo entiendo que pudiera hacerse una cosa similar, pero no es una consulta, sino que más bien es para que ellos verifiquen si es que existe algún tema inadvertido, como hace la Contraloría, y que no interrumpe el proceso ni nada de ello. A ver, la diputada Rubilar me había pedido la palabra, después se la da al diputado Gaona, pero solamente un paréntesis para aclarar, porque al final hemos iniciado una conversación bajo supuestos, porque yo leo textual la parte petitoria y en realidad no es, y vamos a pedirle, ¿cierto?, al asesor de la diputada que nos explique en definitiva la propuesta, pero sí ya nos llegó una aclaratoria respecto a que lo que están solicitando es elevar el estándar donde la superintendencia puede involucrarse después de aprobado el proyecto, o sea, efectivamente con el rezago, eso está despejado. Y elevar el estándar, ¿por qué? Porque la superintendencia puede digamos, fiscalizar y someter una nueva evaluación cuando el proyecto se fraccionó dolosamente. Entonces, lo que está proponiendo la diputada Vallejo es que no solo cuando sea dolosamente, sino que también cuando de oficio la superintendencia ya estime que hay un fraccionamiento de un proyecto, o sea, post-RCA. Eso como pasa, para dejarlo claro. La diputada Rubilar me había pedido la palabra. Sí, no, la verdad es que a mí lo que me gustaría, presidenta, al respecto de este tema, es ver si podemos redactar de tal forma de que de solicitar de que en los casos de declaración de impacto ambiental y no de estudio de impacto ambiental, porque lo que pasa es que el fraccionamiento se hace para hacer días y no estudios, para hacer declaraciones. Sí. Entonces, lo que sería más lógico es subir el estándar de la declaración.
O sea que... Eso está en la propuesta, eso claro, sí está, sí. entonces que tenga que tener participación ciudadana, tenga que tener un montón de cosas, entonces el incentivo tampoco sea tan grande a fraccionar ni nada, porque finalmente van a pasar por estándares bien elevados igual. Claro. Pero una de las cosas que se buscaba en el fraccionamiento, por lo que dijo el ministro de Medio Ambiente cuando vino, era que no se podía aplicar una de las normas que permitía abrir las RCA. ¿Se acuerda que eso solamente se podía hacer cuando existía el estudio de impacto ambiental y como en estos casos eran declaraciones de impacto ambiental, no se podía por parte de la superintendencia solicitar la reapertura de la RCA? Eso Entonces, es lo que está, a eso está eso es apuntando lo la que yo diputada creo Vallejo. que uno tiene que lograr. Ahora, insisto, para poder seguir con esta revisión rápida que estábamos haciendo, al menos los títulos, me comunican que la diputada Vallejo viene en camino, entonces, lógicamente, pidámosle a ella que explique su propuesta, pero que por lo demás es como, o Eso en la yo línea de creo lo que tiene estaba hablando la estar diputada de todas maneras, porque... Rubila. A ver, Sí. solo para seguir con el análisis, recordemos que estamos en recomendaciones, consideraciones en materia legislativa todavía. Dijimos el transporte, la reparación a las personas, su protección al medio ambiente y quedamos, ¿cierto?, en todo lo que es la resolución de calificación ambiental y el sistema de evaluación. Perdón, en salud, Presidenta, Sí. a mí se me olvidó comentar que me gustaría que estuvieran las recomendaciones, si es posible, un oncológico infantil en Antofagasta. Eso no está lo del No, no está. oncológico, no. Pero No está. no sé si es en materia legislativa, yo creo que es en No, materia administrativa. en materia de salud, donde dice Claro, salud, mejor y protección de las personas, fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Salud. donde dice salud de las personas o Sí. iniciativa de salud de las personas, me gustaría que ahí saliera el oncológico infantil de Antofagasta. Pedírselo al Ejecutivo, de Así todas es. maneras. Y que es el capítulo siguiente el que viene. Ok, anotémoslo favor. para poder agregarlo en esa parte. A ver, en cuanto a las propuestas de la resolución de calificación ambiental y el sistema de evaluación ambiental, entonces quedamos en fortalecer la independencia del proceso de fijación de la línea base, generando instancias de presentación de contrapropuestas por parte del Servicio de Evaluación Ambiental y por organizaciones de la sociedad civil. Claro, en definitiva, si estamos viendo que una línea base o un proyecto traza, por ejemplo, obviamente vayamos a nuestra región, Calama, Sierra Gorda y Antofagasta, y no quedó Sierra Gorda, no se corte la línea base, sino que se evalúen las tres comunas. Luego, habilitar o crear un organismo público que actúe como contraparte del proceso de determinación. Sí. Independencia, el proceso de fijación de líneas base, hay que incorporar ahí mismo, porque todo esto requiere financiamiento, y para que sea independiente tiene que ser financiamiento independiente del titular, y por lo tanto no creo que las organizaciones de la sociedad civil tengan el financiamiento, por lo tanto va a tener que ser el Estado. Por lo tanto, yo clarificaría ahí que la independencia tiene que estar amarrado al necesario financiamiento por parte del Estado de esa fijación de líneas base, porque si no, ¿cómo? Si no, al final Sí. es una declaración, ¿no? Claro, porque no nos olvidemos que lo que estamos haciendo acá son propuestas en definitiva de cómo mejorar el servicio y el sistema de evaluación. O sea, de todas maneras podemos agregar el tema del financiamiento, pero es eso, son medidas que tiene que ejecutar el Ejecutivo. De la diputada Vallejo. Sí, sí. La diputada Hernando. Ya, le damos. Gracias, Presidenta. Recuerdo que en más de uno de las reuniones conversamos a propósito de la construcción de líneas base y los países que han avanzado en esto lo que han hecho es determinar respecto de cada localidad los temas de la roca madre, respecto de los materiales de superficie. Y yo creo que la recomendación tendría que ser en aras de que el Ministerio o el Estado financie la construcción de líneas base en relaciones a lo que es la roca madre y para cada uno de las localidades que corresponda tenga su propia línea base. A ver, solo para un paréntesis a modo de ejemplo. Nosotros, por ejemplo, la Comisión de Energía, y aquí también el diputado Gaona es miembro de la Comisión de Energía, tenemos una línea en materia de eléctrica, ¿cierto? Que estamos fijando, que no va a ser la única por donde podrán trazarse los proyectos, pero al menos uno sabe que va a ser por aquí y no a mitad de ciudad, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo voy a someter que esa parte la redactemos nuevamente con las ideas que estamos recogiendo de las intervenciones, pero creo que estamos contestes en la idea de fijar, digamos, una línea base en nuestro país y que esté obviamente sometido al trabajo que le corresponde en este minuto hacer al Ministerio. Nosotros lo que estamos haciendo es la propuesta de que a esta altura no puede ser por donde sea. O sea, debemos tener al menos una fijación de las líneas de base donde se vayan instalando, digamos, los proyectos. Diputado.
Más pegaditos dicen, por favor, en los micrófonos. Muchas de las cosas que están planteadas acá probablemente tengan que ver con la creación del servicio de la biodiversidad. Yo no sé si tenemos algún antecedente mayor en qué está porque el proyecto de ley respecto a eso no sé si está presentado ya o todavía no, pero un servicio de la biodiversidad debería ser el responsable de establecerle líneas base en todo sentido. Claro. Líneas base en características de suelo, características de aguas continentales, aguas marinas, en fin, todo eso. Por lo tanto, yo no sé si tenemos, yo no recuerdo haber escuchado algo sobre el servicio de la biodiversidad aquí en la comisión. Entonces, habría que ver cómo encadenamos esto o cómo endosamos esto y dirigimos esto también a lo que es el servicio de la biodiversidad. Lo que pasa es que todas estas propuestas, además, una vez votado el informe, yo creo que ahí es tarea de todos, al menos, ¿cierto?, de por lo menos los parlamentarios de la zona, de hacer la gestión y entregarle carpeta por carpeta a cada ministro. De decir el medio ambiente, por ejemplo, bueno, nosotros creemos que esto es lo que hay que hacer, en qué está el Estado, el Ejecutivo, si hay algún proyecto de ley relacionado con el tema, pero lo que tenemos que sacar hoy día es la mirada nuestra, ¿cierto? O sea, por lo menos yo insisto, estamos con texto y coincidimos en que hay que fijar líneas de base a través de ese proyecto, a través de un decreto, a través de, no lo sabemos, pero yo creo que la idea no solo levantarla, sino que está diputado. Acá, miren, acá está respecto a lo que decía también la diputada Rubilar y habiendo analizado la propuesta de la diputada Vallejo, estudiar una reforma a las cuales estudiar una reforma en las que se requiere realizar estudios de impacto ambiental para evitar el fraccionamiento por medio de subterfugios tales como la multitularidad o los casos en que una unidad de negocio se fracciona y en definitiva lograr que en un otorgamiento prime la realidad y se consideren preponderantes criterios sistémicos. Sí, o sea, y está en la I y en la K, sí. Presidenta. En la En I la y en I, la K también, también, tiene sí. que ver. Entonces, I y K. nosotros tenemos que tratar de que en este informe quede claro que vamos a fortalecer no solamente el sistema de evaluación, sino que directamente normas que vayan impidiendo un fraccionamiento, como por ejemplo aquello que conocemos que están bajo un mismo grupo económico y son 3 gerentes distintos o 3 titulares distintos y es el mismo proyecto. O sea, hay que lograr que todo ese proyecto en conjunto, y me refiero para poner en el caso de la minera Sierra Gorda, el transporte ferrocarril Antofagasta Bolivia, el famoso galpón en la ATI y en el puerto público en definitiva y el embarque, eso es un solo proyecto. No puede entenderse que son 3 proyectos porque los gerentes son distintos, porque los titulares son distintos. Es un solo proyecto. Entonces, y se evaluará, se someterá y tendrá una sola resolución de calificación ambiental, por ejemplo. Luego, otorgar a la Superintendencia de Medio Ambiente un mandato genérico de supervisión de normativa ambiental. Este también es relevante porque dice, especialmente para la evaluación de la implementación de la resolución de calificación ambiental, la pertinencia de los permisos sectoriales que entregan los organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental y en los casos en que se detecten daños ambientales indirectos o vacíos en las resoluciones de calificación ambiental. En definitiva, que sea la Superintendencia de Medio Ambiente, con un mandato genérico, ¿cierto?, que vaya evaluando cómo se van implementando las resoluciones de calificación ambiental. Y esto a propósito de qué? De que cuando se aprueba el SAC y el TGM, a nivel nacional, incluso después nos olvidamos de cómo se fue implementando esa RCA. De hecho, oficiamos, nos llegaron las respuestas respecto a que se les fiscalizó y se les sancionó porque no habían cumplido lo que la propia RCA les había ordenado. La H y la I dicen relación con lo que el diputado Espinosa proponía ayer, y yo le decía que en definitiva ya venía en el informe, no coincidíamos solamente en los años, él fue un poco más exigente porque estableció 4, nosotros en este informe establece ese 10, pero que en definitiva se indica o se pide establecer un plazo de 10 años para que todo titular que tuviera exento de someter al sistema de evaluación ambiental por ser su proyecto anterior a la ley 19.300 realice dicha gestión. Y luego, en relación a que limitar la duración de la resolución de calificación ambiental a un periodo de 10 años con renovación por igual término, indefinidamente, a objeto de que se genere una reevaluación periódica de los proyectos para que estos cuenten e incorporen el avance de la tecnología sustentable de punta a su funcionamiento. O sea, no estamos pidiendo cambiar el lugar, por ejemplo, pero sí, si ya hay tecnología existente que puedan ir incorporando. El diputado Gaona y la diputada Hernández. Presidenta, en la H, volvemos al tema de la irretroactividad de la ley. O sea, estamos aplicándole, pidiendo que se apliquen mecanismos a proyectos o a acciones ejecutadas anterior a la vigencia de la ley. Eso en términos generales o jurídicos.
Por otra parte, esto podría significar que, por ejemplo, Chuquicamata tendría que someterse a un estudio de impacto ambiental. Está perfecto. No sé si, yo la verdad Ya. es que no sé si Chuquicamata será hoy día, será posible, en las condiciones que está hoy día, pasar un estudio de impacto ambiental Presidenta. y los costos que ello implicaría para el Estado de Chile. A diputar Hernando. A ver, nos va a pasar, como en el caso de Chuquicamata y la proximidad de la ciudad de Calama. Claro. Como pasa con el puerto, que su desarrollo era previo al crecimiento de la ciudad de Antofagasta, en muchos casos en que, aunque se haga un estudio de impacto ambiental, sea imposible la adecuación de algunas cosas, y lo que procede ahí, de acuerdo a la misma normativa que está vigente, es los planes de descontaminación. Entonces, a lo mejor yo creo que uno podría tener alternativas. Por una parte, aquellos que se puedan poner al día, que se pongan de acuerdo a la normativa vigente, y aquellos que por temas de localización o lo que sea, tengan la obligación de entrar en un proceso de normalización o de adecuación tecnológica. Claro, porque esto es tecnológico. Yo había pedido la palabra a propósito de una de las propuestas que se leyó, me parece que del diputado Espinosa, a propósito de este plazo de Sí. vigencia de las RCA. No sé si desde el punto de vista, a ver, pensando en cuando se decide hacer una inversión, el arriesgar a tener una resolución que me autoriza solo por 10 años en un proyecto que sea tremendamente oneroso. Yo sí estoy de acuerdo en que uno pudiera hacer una exigencia respecto de que se ejecute obligatoriamente un upgrade de el estudio, la declaración o lo que sea, cada 10 años. La diputada Ruilá y después el diputado Gaunano. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo la verdad es que creo que es tremendamente relevante que cada 10 años se haga una evaluación. Uno podrá entender que Chuquicamata no se va a mover, ¿no es cierto? Pero claramente no puede entender un poco lo que pasó en el puerto, que teniendo la posibilidad de tener Rotainer y un montón de otra tecnología, no la tuvieran. Ajá, y no la tuvieran a pesar de que podían, a pesar de que tenían las lucas, a pesar de todo. Entonces, a mí me parece de toda lógica que esa evaluación permita hacer todas las exigencias de mejoras tecnológicas que están al alcance de ese momento de la evaluación, y que a su vez lo que no se pueda, el Estado tenga que actuar claramente, ya sea declarando zona saturada, poniendo mayores recursos, invirtiendo más en prevención, instalando atención médica, no tengo idea, pero pensar de que porque ya fue, eso puede continuar en las condiciones donde sea, contaminando, con menos tecnología, a mí me parece que es insostenible. O sea, yo de verdad creo que es fundamental dejar este punto de la reevaluación cada cierta cantidad de años que obligue a todas y cada una de las empresas, incluidas las del Estado, como en el caso de Chuquicamata, O del puerto Antofagasta. o el puerto Antofagasta, que es EPA, de hacerlo. O sea, yo de verdad creo que eso es lo lógico y es lo que nosotros debiéramos aspirar. O sea, cualquier derecho garantizado que tengan las empresas de antes no puede estar por sobre los derechos de las personas que viven en Chile, digamos. Entonces yo, en ese sentido, creo que hay que hacer las exigencias. Me parece completamente correcto este punto. 10 años es harto tiempo incluso. Y yo creo que es completamente prudencial que cada 10 años se haga esta evaluación. El diputado Gauna, ¿por qué me había pedido la pregunta? Sí, también. Sí, no están todos sobre el punto, ¿no? Sí. Respecto del mismo tema, yo dificulto y no veo la utilidad de hacer esto de que sea cada 10 años. Las resoluciones de calificación ambiental están siendo permanentemente supervisadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, y si hay alguna situación que implique algún riesgo de contaminación, para eso está la Superintendencia de Medio Ambiente para que actúe. Por otra parte, cada vez que se produce una ampliación de producción o una modificación importante respecto de un proceso ya aprobado, tiene que evidentemente someterse a los procesos de pertinencia o incluso declaración de impacto ambiental, y en caso que sea una ampliación mayor, estudio de impacto ambiental de nuevo. Y eso no necesariamente hay que esperar 10 años, pueden ser al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto año. Hay evidencias concretas y específicas en lo que ha estado ocurriendo de que efectivamente el Estado,
con normativas, por ejemplo, cuando se aprobó las normas del material particulado 2,5, de que, por ejemplo, la fundición de Paipote, siendo antigua, tiene que adaptarse. Y eso efectivamente está en ejecución. Y se adapta o cierra. Por lo tanto, el tema está salvaguardado hoy día en la legislación, ya sea de la perspectiva legal, constitucional o incluso normativa. Por lo tanto, esto de colocar 10 años podría prestarse para que yo solo cada 10 años me someta Usted a dice, revisión diputado, del al revés, proceso. o sea, Claro. someterse. Por lo tanto, yo lo sí, veo pero yo tengo un punto- absolutamente innecesario, y además que eso podría indicar a priori que los proyectos de inversión puedan ser más caros o irrealizables producto de esta obligación, porque yo puedo pensar de que yo no voy a modificar mi proyecto, va a ser de esas características nomás, o hago un proyecto 9 años. Y si quiero hacerlo a más, y como tengo esta revisión, voy a tener que evidentemente encarecer y puede dificultar la inversión. Esto lo digo yo para colocar en un justo equilibrio lo que tiene que referirse a todos los trámites necesarios para aprobar proyectos con la necesidad de desarrollo económico del país. Ya, le voy a dar la palabra al diputado Hernando que me la está pidiendo y después les voy a dar una propuesta yo sobre el tema. A ver, insistiendo en lo de los 10 años, yo creo que lo que dije es absolutamente coincidente con lo que dice la diputada Rubilar. ¿En qué sentido? En que yo creo que uno no podría condicionar la vigencia de la RCA a 10 años, que es lo que, y vuelvo a repetir eso, pero sí hacer obligatorio un upgrade de la RCA cada 10 años. Y que viene a representar Eso la necesidad de adecuarlo a la tecnología. Yo quiero llamar la atención sobre el informe que aparecía en la cuenta hoy día, Presidenta, y que estoy hojeándolo, pero claramente les voy a leer una sola frase que es de lo que nos mandó, o sea, esta respuesta, una de las respuestas, que era lo que estábamos esperando, que yo lo he reclamado varias veces. Dice, en el caso del informe de FZ 2014, las inspecciones realizadas tuvieron por objeto fiscalizar el manejo de emisiones, manejo de residuos sólidos, etcétera, respecto de la RCA 177 del 2012, que aprobó el proyecto de recepción, acopio y embarque de concentrado de cobre. En esta oportunidad, los principales hallazgos se asociaron a la no implementación de medidas o implementación de medidas de manera diferente o lo autorizado en la RCA. Todo el tenor del informe, entonces hay que evitarlo. todo el informe apunta a eso, que viene a hacer un tema que también me parece que tenemos que... ¿Les parece que vayamos en la línea, y como lógicamente esto está siendo grabado y con acta y todo, y además están tomando apunta atrás de las distintas modificaciones, que tanto la letra I como la J, no, claro, H y J, dejemos una sola letra y que en definitiva establezcamos que es sin condicionar la vigencia de una RCA, deba someterse cada 10 años con el objeto de poder mejorar en definitiva o modernizar desde un punto de vista técnico la tecnología de los distintos proyectos. O sea, yo creo que si no lo hacemos, o sea, eso no perjudicaría, por ejemplo, diputado Gaona, que si ellos mismos tienen el proyecto o el privado, ¿cierto?, tiene una modificación, lo haga al año, a los 2 años, al minuto que les estime pertinente. Pero sí, yo creo que es importante que esta evaluación que se sometan a esta evaluación porque pasan estas cosas como acá en la diputada Hernando, en definitiva no se cumple ni siquiera con la RCA. Eso. Puede que un proyecto continúe en las mismas condiciones de siempre y no esté provocando mayor inconveniente. Si hoy día, por ejemplo, más allá que el transporte por camiones, y si sacamos esa ley, quedaría prohibido directamente, ¿cierto? Más allá de eso, si hoy día se sometiera nuevamente a una evaluación, que lo estamos pidiendo más adelante, el Puerto Antofagasta, o a la ATI, su concesionaria, en fin, les aseguro que se le exigiría en definitiva que vayan invirtiendo en retainers, en un plazo, como sea, pero no, y no que continúen con los famosos camiones. Ya, le doy la palabra a la diputada Rubilar y después acá llega la diputada Vallejo, entonces le vamos a dar la palabra para que nos pueda exponer sobre su propuesta y agregarla. Ah, sí, un paréntesis. El proyecto sobre la biodiversidad está en el Senado desde el 2014 sin tramitación y es un mensaje, claro, en ese minuto de la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, ahí podríamos rescatarlo para revisar el tema de la línea base. Eso. Diputada. Sí, no, yo solamente por un tema de que quede establecido en la discusión, ninguna modificación para que la RCA sea reevaluada cada 10 años y actualizada impide que la superintendencia, cuando determine que
hay alguna falla, fiscalice, tampoco Lógico. impide bajo ningún parámetro que la empresa, que la EPA, el sistema de evaluación, el SEA ambiental, exija una nueva evaluación cuando aumentan las producciones, es decir, nada de eso se ve limitado porque nosotros pongamos que cada cierto tiempo hay que hacerle un upgrade a la RCA. Claro, Si no yo estamos quitando solamente facultades. no hay ningún quito, Estamos- no hay nada que vaya a perjudicar a la ciudadanía, muy por el contrario. Con esto nos aseguramos que cualquier proyecto que cumpla su RCA durante los 10 años, que en una RCA en condiciones menores, obviamente de menos tecnología y otra, no siga funcionando después de 10 años en esas condiciones de menos tecnología. Es eso nomás. Y siendo esto ley, además, diputada, para complementar, cuando se presente un proyecto, ellos mismos tendrán que hacer su planificación y proyección a Por sabienda de que en supuesto, 10 años más va a haber más tecnología. y yo en tendrán esto que tener yo en más- esto estoy completamente de Sí. acuerdo con el planteamiento de la diputada Hernando y creo que hay que decir que es una suerte de upgrade de la RCA y creo que está muy bien explicado en su propuesta, presidenta. Gracias, diputada. A ver, a la diputada Vallejo, cierto que acaba de llegar, contarles y también al diputado Melo que hoy día al final estamos discutiendo y yo creo que vamos a tener un consenso en las recomendaciones, propuestas, en fin. Y mañana a las 11 nos vamos a constituir para ya votar las responsabilidades políticas porque al parecer, según una discusión que hubo ayer, vamos a tener dos informes y si no nos pondremos de acuerdo, bueno, mejor. Pero en cuanto a las recomendaciones y las consideraciones, las dividimos en materia legislativa, ya hemos hecho un resumen de los proyectos de leyes que estamos discutiendo. En materia administrativa, que aún no ingresamos a ese capítulo, y ahí en general, ¿cierto?, es mejor y fortalecimiento de la institucionalidad medioambiental, que se recogió bastante de lo que trajeron los propios trabajadores, y luego para el sector privado y en relación al vertedero, la chimba y al puerto. Entonces, la propuesta de la diputada es en materia legislativa y por eso le damos la palabra para que pueda explicarnos en definitiva en qué consiste y agregarla al informe. Diputada. Gracias, presidenta. Primero, señalar que estoy de acuerdo con lo que se propone anteriormente, en el sentido de la revisión cada cierto tiempo de la resolución de calificación ambiental. Incluso si es que hay modificaciones legales o normativas previas, tienen que ajustarse. O sea, eso lo hace cualquier ciudadano común y corriente. Hoy día nos están exigiendo, por ejemplo, en los autos usar este chaleco reflectante y hay que hacerlo. Y así es simple porque es la nueva norma. Yo creo que todos los privados tienen que someterse a esas modificaciones para prevenir riesgos a la salud de las personas y a terceros. Bueno, mi propuesta en particular tiene que ver con un tema en específico que es el fraccionamiento, que es algo que ha sido permanente en esta comisión y además en la Comisión de Medio Ambiente nosotros siempre lo tenemos, así que me parece que algo que es trascendental desde el punto de vista de las facultades que tiene el Estado para poder aprobar y además fiscalizar o sancionar a privados en el momento de que haya fraccionamiento de proyectos que sabemos que de alguna manera dificultan mucho la posibilidad de fiscalizar, entender que los proyectos son un todo, ¿cierto? Y por lo tanto también establecer sanciones correspondientes. Y el gran problema, bueno, esto es una modificación legislativa respecto al SEIA particularmente, al artículo que rige el SEIA. Y lo que modifica en el fondo es que no tenga que haber necesariamente dolo, porque cuando hay, el dolo es muy difícil de comprobar. ¿Ya? Y esto es una cuestión que en el fondo te dice que si hay culpa no se aplica la norma. O sea, aún siendo culpable, como él no estaba consciente de ser culpable, no se aplica la norma o la sanción correspondiente a cuando se presentan los proyectos de manera fraccionada. Entonces lo que modifica es básicamente eso y las responsabilidades son por la acción cometida en cuanto a al presentar los proyectos se presentan de manera fraccionada y por lo tanto se evita pasar por la evaluación ambiental y pasan por muchos días o ni siquiera. Y el tema de la participación, bueno, todo el procedimiento que hay respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Diputada, pero para entender bien en definitiva, entonces es que la sanción no solamente sea cuando existió dolo por la difícil prueba que es, sino que también cuando haya una negligencia y una culpa. Claro. O sea, porque también lo que estábamos discutiendo, analizando y después de la lectura, al menos de la conclusión, era que era una cuestión de fortalecimiento previo. O sea, porque nosotros teníamos como propuesta fortalecer, ¿cierto? Y eliminar directamente algunos subterfugios, como por ejemplo la multitutelaridad de los distintos proyectos que se presenten. Y pusimos incluso de ejemplo en Antofagasta que hay un proyecto minero con un titular, pero todo hay un transporte, un proyecto de transporte con otro titular, el acopio con otro titular y el embarque con otro titular, y todo bajo un mismo grupo económico. Entonces, al final del día, y no solamente eso, sino que bajo un mismo proyecto, que es un mismo proyecto. Entonces, esto que está en el informe es, por decirlo de alguna forma, lo previo, ¿cierto?, para ser más exigente y evitar directamente el fraccionamiento, pero la propuesta
suya, diputada, es que la sanción vaya no solamente cuando hubo dolo de fraccionar, sino que también cuando hay una negligencia, una culpa. Sí, es que mira, nuestra conclusión lo voy a leer textual, porque ¿Ya? todo lo que le mencioné tiene que ver con el análisis previo. Señala, solicitamos se incluya como conclusión la necesidad de modificar el régimen que permite el fraccionamiento de los proyectos por mera voluntad de los proponentes, con la, entre paréntesis, con la intención de evitar el control del CIA en cualquiera de sus aspectos y, en consecuencia, modificar el estándar de responsabilidad exigido para la procedencia de sanciones en este sentido. Eso incluye, de alguna manera, también lo preventivo. ¿Ya? Pero una cuestión, para prevenir también hay que generar ciertos incentivos a que no Cometan suceda eso, esto. claro. Entonces, por eso también la sanción tiene que ir relacionada a no simplemente descubrir el dolo, o sea, a ese nivel de complejidad, sino que responsabilidad. Ujú. La diputada Rubilar me pidió la palabra. Perdón, Presidenta, es que es sobre las propuestas legislativas, que yo tengo dos, pero no sé si van a terminar con ese punto. Ah, por eso, ¿no es sobre ese punto? Ya, entonces, ¿es sobre ese punto? Sí. Otra, ya. No, yo creo que no. No sé si sobre el punto, si algún diputado tiene duda. Y yo encuentro además razonable que, sobre todo por el último argumento, o sea, para poder prevenir hay que saber qué nos va a pasar si cometemos en definitiva la infracción. Y en eso estamos todos contentos en el tema. Claro. Así que lo vamos a agregar. Diputada, era eso. Gracias. Ya, en materia legislativa, la diputada Rular me pidió la palabra y después la diputada Hernando. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo la verdad es que llevo varios meses trabajando, un tema bastante complejo, por eso todavía no lo he podido presentar, pero me gustaría que pudiera quedar en el informe, porque obviamente es mucho más fácil si lo envía al Ejecutivo. Yo igual lo voy a terminar presentando, me imagino, a fines de este mes, que es la Ley de Responsabilidad Penal de las Empresas en materia medioambiental. Yo creo que este país no puede no tener una ley de responsabilidad penal de las empresas. O sea, un poco en el tenor de lo que nos dijeron cuando fuimos a Antofagasta respecto de la necesidad de tener un defensor público en materia medioambiental, porque las personas no pueden pagar a grandes abogados como los hacen las grandes empresas, ni grandes buffets. Eso es muy relevante, pero también es muy relevante de que la responsabilidad penal sea de la empresa. O sea, hoy día estamos discutiendo el tema de la responsabilidad penal de las empresas en materia de colusión, pero no estamos Formalizado, discutiendo, ¿cierto? Por la claro, empresa. pero no estamos, y estamos viendo cómo salen libres los ejecutivos de las farmacias, como probablemente por no haber modificado esta ley, que todavía está en este Congreso, van a salir libres lo de los confort y todas estas cosas. Pero resulta que en materia medioambiental es muchísimo más serio, porque el daño no es un daño que uno pueda parar, es un daño que es permanente, que se mantiene durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que el Ejecutivo, si tiene que mandar una ley en materia medioambiental a la brevedad, es la responsabilidad penal de las empresas en materia medioambiental. Entonces me gustaría que quedara eso dentro del informe, más allá de que yo termine presentando un proyecto. Y lo segundo es, en el mismo tenor de la diputada Vallejo, del desincentivo de hacer fraccionamiento u otro tipo de trampa, digamos, que se hacen. Mire, fíjese que hoy día si a alguna empresa se le sanciona por prácticas antisindicales, el Estado no le puede dar recursos. No sé si todos los parlamentarios tienen conocimiento de eso, pero si uno lo sanciona, está en la sanción, que no se le puede entregar recursos. Por ejemplo, si una organización asociada a Sename hace estas prácticas antisindicales, el Estado no le puede entregar recursos para que funcione. Bueno, a mí me parecería de toda lógica avanzar en un tenor de que si una empresa es sancionada porque hizo un fraccionamiento engañando o tiene, no sé, vulneraciones de la RCA reiterada, etcétera, la sanción sea que durante un plazo no puede acceder a ninguna de las posibilidades no sé, concesionar el de ser concesionario del puerto u otras. O sea, yo creo que la sanción del Estado hacia esas faltas de las empresas debiera ser mayor. O sea, no permitirle que repita la historia si es que es reiterado. Entonces, a mí me gustaría avanzar en una discusión en ese sentido. Si ya lo hacemos, imagínense con una sanción de una práctica antisindical, parece de toda lógica que si se hace este tipo de maniobra no puedan prestarle un servicio al Estado. A ver, sí, sobre el punto, ya. Y después el diputado Melo. El micrófono. ¿Las personas jurídicas son susceptibles de responsabilidades penales? Sí.
algunas sí. Por ejemplo, hoy día, de hecho, con todo el tema de Cabal, se fue a formalizar la empresa como tal. Pero porque son en el fondo son los representantes legales los que tienen que ser sujetos de responsabilidades penales. No, pues las empresas en el mundo tienen responsabilidad en varios tipos. En varios tipos. En particular en Chile no existe medioambiental. Pero en muchos lugares en el mundo existe el medioambiental. En términos estrictamente jurídicos, si me En pueden términos responder. estrictamente jurídicos no, porque el derecho penal es personal, o sea, la Claro, sanción es es personal. personalísimo. Sí, personalísimo, está bien. Pero sí se ha ido avanzando en que las empresas, obviamente a través de algún representante legal, porque si no, no es la empresa la que concurre al tribunal, ¿cierto? Porque mira, Pero en definitiva hay algo sí que me gustaría tener en cuenta, ya sobre el mismo tema, diputado. Es, si nosotros dejamos establecido en el informe, porque yo sí concuerdo en la idea, o sea, que en este caso estamos hablando de empresas, o sea, aquí no estamos hablando del gerente de la ATE o de Sierra Gorda o de cualquier empresa, estamos hablando de la empresa en sí, podamos establecer como propuesta e indicando que a futuro podrá presentarse un proyecto de ley de responsabilidad penal de las empresas en materia medioambiental, pero sí al menos que la idea que establecía, yo al menos insisto, en la idea estoy de acuerdo, diputado. sí, no, sí, yo también estoy de acuerdo, Sí. pero la idea de que propongamos cosas que efectivamente son realizables, Sí. porque yo tengo la impresión de que la responsabilidad penal es personalísima y sobrecae sobre personas naturales Sí, que sí, eso es representan a las empresas, porque mira, si una empresa es sancionada o tiene problemas, no cuesta nada que otra empresa con los mismos dueños haga otra empresa y sea otra. También. Por lo tanto, no tiene ningún sentido estar dando la responsabilidad penal a personas jurídicas. ¿Me entiendes? Entonces, la responsabilidad penal es sobre las personas que son representadas. O sea, yo optaría por inhabilitar al propietario en términos penales y personales más que a la empresa. No tiene sentido. Entonces, lo que me interesa es que pongamos cosas y que queden cosas que realmente sean realizables. Sí, bueno, porque me pidió la palabra la diputada Hernández y la diputada Ruela. Oye, a propósito de esto que llegó, se alude a la suspensión del proceso sancionatorio porque se invoca un artículo de la ley que está vigente. Y luego se indica que ese tiene una prescripción. ¿Qué significa eso? Que yo puedo encontrar que una empresa no se ajustó a la RCA, no la cumplió, o la incumplió, o no la implementó. Y sin embargo, esas faltas, si han transcurrido 3 años y no se le ha formalizado por ello, prescriben. Y a mí me parece que eso es inverosímil. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista legislativo también tendríamos que impedir que tengan prescripción. O sea, me parece tremendamente grave que una empresa haga una RCA, se comprometa a ciertas cosas, después no las cumple y en ese sentido incluso la sanción de perder la resolución de calificación medioambiental. Sí, lo que podríamos hacer en ese punto es directamente dejar como antecedente que siendo la responsabilidad penal, ¿cierto?, personalísima y teniendo a vista que en el futuro se presentará un proyecto como este, yo lo que quiero que quede plasmado al menos es la idea de la responsabilidad que hay detrás de la empresa. Porque no se cumple al final con la propia RCA. O sea, diputada Ruela. Sí, presidenta, yo la verdad es que tampoco soy abogada, pero sí tengo un marido abogado magíster en Derecho Penal de las Empresas, porque existe ese magíster en la Universidad de Chile, Derecho Penal de las Empresas. Un posgrado existe, no es que uno esté hablando locura, digamos. Existe la responsabilidad penal de las empresas en el mundo y yo les puedo entregar el informe comparado que le he pedido a la biblioteca de este Congreso Nacional de todos los países donde existe la responsabilidad penal medioambiental de las empresas. Entonces, de verdad, si uno no está de acuerdo, está perfecto, pero que no digan que no existe o que no se puede hacer, si esto existe en el mundo. Entonces, nuestro sistema tiene que adecuarse. Claro, nuestro sistema se tiene que adecuar. Entonces, yo lo puedo entregar, no hay ningún problema, pero lo que yo pido es que da lo mismo, si cada uno puede opinar lo que considere, pero que existe en el mundo, que hay un magíster en la Universidad de Chile dedicado a esto. Entonces, eso, y es lo que estamos haciendo en materia de colusión. Porque para además, que la insisto, gente lo entienda. Digamos. Preparando el informe uno podría perfectamente decir que, y yéndonos al comparado, existiendo en otros países hoy día una responsabilidad penal de las empresas, creemos que es importante ya no dejar establecido como antecedente en este informe, algo así. O sea, podemos perfectamente aplicar
lo establecido en ese informe. La diputada Vallejo me había pedido la palabra. No, es que yo creo que estamos como dando un debate que es un poco ficticio, porque no creo que las cosas se excluyan. De hecho, es verdad, yo estuve hace poco, por ejemplo, en Uruguay, y el ZUNCA, que es un sindicato de trabajadores de la construcción, que es uno de los más grandes de Latinoamérica, ellos propusieron una ley que finalmente fue aprobada en el Parlamento, que es de responsabilidad penal empresarial por los accidentes laborales que ocurren en las obras. Y eso se aprobó y es parte de como pasa en muchos países. Eso no excluye las responsabilidades personales. Yo creo que, porque claro, hay titulares de la empresa, pero también hay una responsabilidad como la institución, Sí, pongámosle. de la O sea, entidad. y eso, no menos porque si no pasan las personas y la institución sigue cometiendo las mismas prácticas, y entonces yo creo que, o sea, aquí yo tampoco soy abogada, creo que un debate complejo, yo sé que los abogados tienen una discusión bien complicada ahí, pero hay que proponer esto porque en algún momento se va a tener que discutir, y el proyecto de ley en su tramitación, si es que hay, ojalá va a discutirse igual y va a tener que perfeccionarse y adecuarse. Sí. Pero me parece que es una buena señal, de todas maneras, Que el quede haya plasmado en una el informe. entendiendo todos los problemas que hay asociados al multiroot y, bueno, etcétera, etcétera, y el carácter también territorial del impacto cuando son empresas de distintos titulares. Ya, gracias. Sí, y para seguir avanzando. ¿Mm? Entiendo por responsabilidad civil. En el sentido de que las empresas no sean presas. Las empresas responden por daños, por todo eso, pero es responsabilidad civil. No son responsabilidades penales. Pero que no excluyen. En el fondo, como manda Claro. eso a la empresa. El diputado me lo había pedido la palabra, disculpe. Y ahí seguimos avanzando en materia administrativa. Sí, mi punto tiene que ver con la resolución de calificación ambiental y el sistema de evaluación. ¿Es posible volver a eso, no? Sí, claro. A ver, Sí. ¿en qué página Yo- está? O sea, es que es para agregar más que nada. Sí. Sí. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo... ¿Pero en qué página está, diputado, del informe? En la 20. Porque hay distintos estamos puntos ya. que hacen alusión a la fijación Sí. de las líneas base. En el Sí. fondo en bueno. el fondo el problema que tenemos ahí es que son las empresas quienes contratan a las consultoras para generar los estudios que son presentados al sistema. Por tanto, si son las mismas empresas las que contratan los estudios, está claro que aquellos estudios en sus resultados y en sus posibles alcances sobre el medio ambiente van a tener respuestas ad hoc. Mire, yo le voy a decir, diputado, le responde de esta forma. Y- En la página 22 ¿Ya? está, en la letra A, Y lo que yo quería plantear era solicitarle al Servicio de Evaluación Ambiental que genere una base de datos sobre las líneas de base existentes en el país. es que más que eso, más que eso, ¿Ya? lo que a mi modo de ver se requiere es la creación de un registro autónomo de consultoras y que el sistema opere de manera ciega. En el fondo, que no sean las empresas quienes elijan quiénes van a llevar adelante sus estudios, sino que existe un registro ciego que opere en el sistema. ¿M? En la empresa que estén establecida en ese registro Claro. por parte del Ejecutivo. Eso o sea, por ocurre, parte eso, del... eso existe en otros países. ¿Ah? Eso es súper bueno. ¿Ya? En el fondo, Yo creo que eso sí se agrega en esa, que no hemos partido con la lectura de eso, pero en materia administrativa, en cuanto a las mejoras a la gestión y fortalecimiento de la institucionalidad medioambiental. Sí, ¿Mm? de todas maneras. También habíamos dicho que era importante hace un minuto estuvimos hablando también de que era importante que el Estado se hiciera cargo de construir líneas base y que se incorporara pero ese, claro, es otro sí, tema. el tema sí. Fijar la línea base. Sí. Fijar las líneas base en cada una de las localidades. Esa diputada y el diputado Melo es de la página 20, ¿cierto? La propuesta letra B, que es fortalecer la independencia del proceso de fijación de las líneas bases. Un poco va de la mano, dado lo planteado. Generando instancias de presentación de contrapropuesta por parte incluso del mismo sistema de evaluación ambiental, porque claro, acá llega el privado, presenta su propuesta, no es la línea base que corresponde, dejaron afuera un par de comunas pequeñitas, ¿cierto? Por ejemplo, y no hay hoy día ni siquiera por parte del servicio de evaluación una contrapropuesta a decir, oiga, complete el cuento, o sea, empieza todo un proceso en base a esa propuesta. Entonces, eso por un lado como contrapropuesta de parte del Servicio de Evaluación Ambiental, y ahí aprovechamos de seguir avanzando, ¿cierto? La letra A de la propuesta en materia administrativa en cuanto a la mejora de la gestión y fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, le agregamos de todas maneras este registro autónomo, yo lo anoté textual, Juan Ignacio, tú lo sabes,
registro autónomo de consultores, sí, y que el sistema opere de manera ciega, sí. Oh, Debiera estar supervisado esto por el Ministerio de Medio Ambiente. sí, ¿Mm? sí, diputada. Porque nosotros siempre no hemos discutido la Comisión de Medio Ambiente respecto a las deficiencias del CEIA. Y acá también, sorry, que saque siempre a la luz, pero es que es parte recurrente. Y no sé si está, porque no Sí. puedo revisarlo completo, la propuesta de que el CEIA pueda modificar el lugar donde pretenden instalarse los distintos proyectos. Porque no tiene esa facultad hoy en día. Hoy día el titular presenta un proyecto, dice me voy a instalar acá y Esa es la línea de base. Claro, pero en esa facultad en específico. Claro, hoy día lo que establecimos es que existe una contrapropuesta y que esa contrapropuesta sea del CEA, digamos. Ya, pero esa contrapropuesta involucra modificaciones de ese rango. Nosotros pusimos fortalecer la independencia del proceso de fijación de la línea base, generando instancias de presentación de contrapropuestas por parte del mismo Servicio de Evaluación Ambiental. O sea, al minuto en O que... sea, lo deja abierto a cualquier cosa. No cualquier cosa, porque la línea base dice relación con los lugares. La línea base pasa, digamos, por ejemplo, un proceso en el caso de la misma región de Antofagasta, que parte en Calama y termina en Antofagasta porque parte en el yacimiento y termina en el puerto. Y cruza, por ejemplo, Sierra Gorda como comuna. Si el titular del proyecto presentó solamente Calama y Antofagasta, y, por ejemplo, con lo que hoy día existe, se come Sierra Gorda porque por ahí es el transporte, que no tiene obligación de someterse a la evaluación. Si nosotros aprobamos esto, lo dejamos establecido en el informe, sería el propio Servicio de Evaluación Ambiental quien le haga una contrapropuesta y le diga incluya a Sierra Gorda. O sea, no, sí, no es el lugar, sino que es la línea base. Ahora, Sí, sí, no sé pero- si que es más general que el lugar, diputada Rubilar. No, el tema de la línea de base a mí me parece que está perfecto como está redactado, pero yo entiendo la preocupación de la diputada Vallejo en el sentido de si el CEA tiene la potestad de, más allá de que no considere, por ejemplo, Sierra Gorda en el transporte y decirle sí, póngalo, pero hoy día el CEA no tiene la facultad de decirle, ¿sabe qué? Usted no puede poner esto aquí. O sea, no tiene esa facultad. Tiene que ver si acepta o no acepta, pero no le puede decir, ¿sabe que aquí no? Póngalo acá. Entonces, a mí me parece Es que, bien sí. interesante, porque es una discusión un poquito más de fondo. Yo me Sí. acuerdo que cuando nosotros discutimos el Ministerio de Medio Ambiente hace muchos años atrás, en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, la verdad es que éramos muchos los que queríamos que fuera el Estado el que decidiera dónde se podían instalar y qué. O sea, aquí tal cosa, acá tal otra, o sea, que se diseñara un plan medioambiental del país, de desarrollo y de desarrollo de energía, y que uno decidiera qué energía, de qué forma, en qué lugar. Y no al revés, que el privado dijera, a mí me interesa instalarme en Puntechoro con una termoeléctrica. No, sino que fuera al revés. Creíamos que en este tema era más relevante hacerlo al revés. Bueno, finalmente terminó como tenemos la institucionalidad que hoy día todos conocemos, pero es una discusión bien interesante que al menos el CEA tenga la facultad de decirle, sabe que este no es el lugar, este es el lugar. Y es un tema bien interesante, es mucho más de fondo, pero es bien interesante. Yo creo que la tiene indirectamente, pero le da la palabra al diputado Melo y de ahí Sí, yo les entiendo comento que un par de cosas. esas materias debían estar reguladas en los planes de ordenamiento territorial de las regiones, las comunas, Eso es ¿ya? lo de Leopoldo Tello, ¿no? Los planos reguladores. Pero además, el problema adicional a esto es que estos planes, si es que existen o no, hoy día el Ministerio acaba de evacuar el reglamento de la evaluación ambiental estratégica, que es un instrumento que está en la ley, pero que después de todos estos años No tenía ni siquiera reglamento. aún no se pone en funcionamiento. Sí. Por tanto, yo creo que quizás en esta materia también se podría hacer alusión a aquello, al tema de la evaluación ambiental estratégica. Eso está. Yo, Sí. está más adelante, bueno, Sí. pero tengo la impresión de que ese punto tiene que ver con eso. Eso, nada más. Oye, solo para complementar y sobre el punto, hoy día en definitiva el servicio de evaluación sí puede, porque al final es todo el proceso de evaluación, o sea, sí puede, digamos, decir por aquí no por determinado motivo, lo que pasa es que son propuestas al final, pues no tienen la facultad como vinculante de decir se cambia. Y me recordaba Juan Ignacio que
nosotros pedimos un pronunciamiento y en definitiva es por una cuestión también que podría resultar de inconstitucionalidad por el derecho de propiedad. Porque si tenemos un proyecto, por ejemplo, o construido sobre un lugar, vamos a resultar después que le estamos cambiando el lugar y qué va a pasar con la propiedad, digamos, de eso. Aquí estamos... Sí. ¿Puedes decirle aquí no allá? Sí, Sí. no, ya para atrás. Sí, pues no, serio, no. No, para atrás no, No, tendría que no, ser la está propia- diciendo sí, para Ya atrás. difícil la propuesta que estoy Tendría que viendo. expropiar, O sea, si se pagar, pudiera, maravilloso, pero la verdad es que Para acá lo sabemos que- no, para acá lo que no queremos va a es pasar ni a expropiarlo. palo, pero... expropiarlo, pero Sí. si pagáis los flujos futuros, no hay problema. Es obvio, pues. Pero le restáis los perjuicios futuros. Sí, pues mídelo. Ya, da lo mismo. No, pero Ya, hacia sí. adelante sí, pues hacia adelante. Oye, solo- pero yo lo que haría es dejar Para los que vienen, eso no Claro. sería expropiatorio. No, No, para lo que viene no, no. No, para lo que viene no. No, no. No es para lo que ya está está. perfecto lo Para que lo que viene. ya está. Ya, me parece. Pero no, estoy hablando para los que vienen. Oye, sigamos. En primero le agregamos lo que propuso el diputado Melo respecto, ¿cierto?, a este registro autónomo. Luego agregamos en un punto C, que para nosotros es relevante, exigir a la Presidenta de la República que a la brevedad complete la instalación del Tribunal Medioambiental de Antofagasta. O sea, eso que ustedes sepan también va acá porque hay ley, hay plata y todo, no hay tribunal. Sí, en la página 22. Luego solicitar al ministro de Hacienda que se incrementen los recursos destinados a fiscalización. O sea, aquí ya directamente a objeto de aumentar la planta de fiscalizadores de los servicios públicos relacionados con el medio ambiente. Solo como ejemplo, hoy día en la Comisión de Constitución, o sea, pero bueno, esa es la pega que vamos a tener que hacer después de ir a dejarle la carpetita y decirle que acordamos. Página 22. Ahora, seguimos en materia administrativa. Lo que leímos recién fue en cuanto a la mejora de la gestión y fortalecimiento de la institucionalidad medioambiental, pero también en cuanto a la mejora y fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Salud. Ahí tenemos el tema del oncológico. Leamos la propuesta primero. La Comisión acordó solicitar al Ministerio de Salud que disponga de las medidas necesarias para otorgar facultades al Instituto de Salud Pública para acreditar, certificar, reconocer los laboratorios de salud ocupacional y aquellos que asesoran a los organismos administradores de la Ley 16.744 que trabajan en el área de toxicología y salud ocupacional. En este mismo orden de cosas debe hacerse obligatorio que los laboratorios que realizan mediciones de metales pesados se incorporen a programas de evaluación externa de calidad. Debe darse un rol importante al Instituto de Salud Pública en esta materia, así como los recursos necesarios, como decía el diputado Ana, para su implementación. Y esto a propósito, ¿cierto?, de todo lo que vimos respecto a que no habían laboratorios ni siquiera a veces capacitados, ni menos, ¿cierto?, que fueran los únicos. Sí, externo, con certificación externa. Ahora, en cuanto a la prospección, que algo dijimos al inicio en materia legislativa, y a la detección temprana de contaminación en las personas y su prevención. La Comisión acordó en materia de protección de la salud que deben crearse servicios regionales de prospección sanitaria objeto de detectar de manera temprana los problemas en la salud de las personas para que no tenga que volver a repetirse una situación recurrente en la región de Antofagasta. Esto es que los eventos de contaminación se detecten solamente cuando se hacen evidentes por los daños causados a las personas. Claro, o sea, en definitiva, para poder prevenir que tengamos creados estos servicios. Ahí, cuando lo leímos en materia legislativa, el diputado Gana dijo que le pusiéramos puntos seguidos, ¿cierto?, obviamente con el financiamiento que corresponde, porque es un servicio nuevo, pero que no puede estar fuera de nuestra institucionalidad. La diputada Hernando y después el diputado Gana. O sea, solo por el término que me parece y me suena súper raro usar la palabra prospección en materia de salud de las personas. No correspondería mejor decir prevención directamente, prevención y detección de enfermedades. Sí. Sí, diputado Gana. De acuerdo con la diputada Hernando en términos de la denominación. Ahora, yo no sé si lo necesario es crear un servicio. Yo creo que esto es una responsabilidad hoy día vigente de la autoridad sanitaria. Es que no le da. Yo apuntaría al fortalecimiento de la autoridad sanitaria con la creación de unidades especiales, pero crear un servicio exclusivamente para esto y dejarlo fuera de lo que es la autoridad sanitaria no creo que sea lo adecuado. Sí. Lo que sí yo coincido es que efectivamente tenemos una tremenda debilidad allí. De Es una detectar debi- tempranamente. Claro, esa detección temprana es parte de las facultades, atribuciones y obligaciones de la autoridad sanitaria. Está bien, Entonces, pero- fortalecimiento de la autoridad sanitaria. Y se creará un departamento, una Ya, división, pero eso, por ejemplo. pero en un servicio público adicional y fuera de la autoridad sanitaria no creo que sea... Es duplicación, exactamente.
Sí, estamos pidiendo la coordinación. A ver, está bien, pero yo lo que no me gustaría que esa idea quede al menos en una división o en algún departamento, está bien, bajo la autoridad, pero en definitiva que nosotros sí propongamos que exista un departamento, porque hoy día al final va a quedar entregado al mismo funcionario que tiene un montón de otras facultades más, es como cuando se le crean a las municipalidades más más facultades sin plata, o sea, no lo van a hacer, porque si de lo contrario ya lo harían, o sea, que quede definido, ¿cierto?, que hay un departamento, una división, y en el caso del término, para la diputada Hernando, inherentemente con el objetivo como de reflejar que hay que buscar, o sea, que hay que buscar y detectar, ¿cierto?, los problemas de salud, y no que sean además cuando la ciudadanía se manifieste, cuando conformemos una comisión investigadora, o sea, que exista un organismo competente, que sea una división dentro de, pero que se preocupe que haga esta labor. La diputada Hernando. En relación a ese tema, yo diría que al interior del ministerio existe una serie de tareas que yo diría que por los diferentes cambios que ha habido a raíz de la reforma se han dejado de implementar o ya no se cumplen como se cumplieron en alguna oportunidad. O sea, el tema de los epidemiólogos, hoy día yo no sé si todas las seremías de salud tienen un epidemiólogo formado, etcétera, sino o tienen funcionarios de repente a los que les asignan la tarea de epidemiología, pero suele ser un solo funcionario que no tiene un departamento de epidemiología donde pueda hacer estudios que además reflejen diagnósticos locales. Pero además cuando hemos hablado, por ejemplo, de las patologías a nivel nacional que se producen por diferentes condiciones de riesgo en diferentes regiones, y hablamos de un auge regional, recordemos que cuando nació el plan auge, se habló de que cada región iba a tener una comisión, que obviamente iba a estar inspirada en estos estudios locales, para incorporar patologías al auge de manera regional y diferenciada. Sobre eso hay varios proyectos e iniciativas y la verdad es que el ministerio ha sido sordo, entonces yo sería partidaria de insistir por esa vía, en términos de que las seremías de salud deberían tener equipos multidisciplinarios que trabajaran en los diagnósticos locales de factores de riesgo y que eso estuviera previsto a través de más recursos, etcétera. Y que esa información, para complementarlo en materia legislativa, cuando revisamos ese capítulo, esté en un registro público. Porque cuesta tanto al final que la comunidad acceda al trabajo que diariamente están haciendo los Ceremi y a veces, como decía la propia diputada Hernando, no se hace, o se hacía cierto con más fuerza antiguamente y uno no fiscaliza, porque al final si tenemos un registro público de conocimiento, digamos, obviamente generalizado, con mayor razón se va a hacer esa pega, que es una especie de control por parte de la ciudadanía. A ver, la idea yo creo que en eso estamos contestes, ¿cierto? Entonces, más allá de crear servicios regionales, es que exista una división dentro de las seremías, obviamente dentro del Ministerio de Salud, pero con este mismo objetivo, detectar de manera temprana y en forma permanente a través de evaluaciones los problemas de salud de las personas en la comuna de Antofagasta y bueno, y esa es netamente la previa, digamos, porque después tendrá que ir de la mano con los recursos, los planes de mitigación o la ley de polimetales si llegara a salir. Propia la autoridad Sí, sanitaria, sí, ¿no? claro. Entonces, fortalecerlo a través de la creación de divisiones, departamentos, en fin, con equipos multidisciplinarios, pero yo instalaría el concepto de fortalecimiento de la autoridad sanitaria en estas materias. Aparte estamos precisamente viendo o sea, está en el título, porque dice, en cuanto a las mejoras y fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Salud en materia de detección de enfermedades. Está en el título. De autoridad sanitaria. Sí. Ya, luego, a ver, en cuanto al vertedero de las chimbas, que ese es otro de los puntos dentro de en materia administrativa, la propuesta es que la comisión acuerde, ¿cierto?, exigir al alcalde de Antofagasta que dé cumplimiento a la normativa ambiental y sanitaria y disponga la brevedad del cierre del vertedero de las chimbas. Yo aquí agregaría... Sí, diputada Rovilán. Sí, no, yo no sé si no lo leí, igual Sí. me lo leí, pero no sé si en una de esas me lo salté, que es lo que habló recién la diputada Hernando al respecto del auge regional. No, esa es una idea que, claro... No, que esa es una idea que desde que nació el auge, como muy bien de ella decía, y la verdad que nunca se ha implementado, ningún ministerio lo ha querido implementar. Parece de toda lógica que al menos Antofagasta fuera un piloto de auge regional.
Entonces a mí me gustaría agregarlo en el fortalecimiento del Ministerio Público. Comentario que hizo la diputada Hernando y que efectivamente no está al parecer, pudiera estar como propuesta, que sea el piloto de los aguas regionales y obviamente con cáncer u otros que sean lo más fundamental. O sea, eso. Ya. Ya, gracias, diputada. Lo sumamos. Ahora, en cuanto al vertedero, yo ahí quiero ser bien sincera y objetiva en que lógicamente que nosotros tenemos que concluir que la alcaldesa cumpla, digamos, con la normativa ambiental y sanitaria y disponga la brevedad del cierre del vertedero, pero yo lo que agregaría acá, y dado que el tema no es respecto a la municipalidad, sino que respecto al, o en cuanto al vertedero Las Chimbas, que también el gobierno regional agilite o facilite, existe una coordinación, digamos, para los procesos que deben estar aprobados por parte de ellos. Específicamente, por ejemplo, lo que pasó con la RCA, las platas de la Subdere, suma y sigue. Pero haría, digamos, incluiría, digamos, no solamente a la alcaldesa o al municipio de Antofagasta, sino que también al gobierno regional, de que esta comisión, ¿cierto?, acuerda y les exige que se cumpla la normativa medioambiental y sanitaria. Ahora, después, que lo vamos a ver mañana, el tema de las responsabilidades, también quiero decir que hay que claramente, y vamos a poner los antecedentes a disposición incluso de la propia Contraloría, que hay un incumplimiento a las normativas ambientales y sanitarias, incluso un abandono de deberes. ¿La diputada Hernando? ¿No? A propósito de esto. Sí. Solo porque esta comisión está siendo televisada y hay gente en Antofagasta que nos está escuchando, y a mí me parece que es importante decir que independientemente de que se cumpla o no se cumpla, hoy día están dadas las condiciones para que finalmente se ejecute la salida del vertedero de Antofagasta, porque está en marcha un proyecto que podrá demorarse más de lo que estaba establecido, pero el proyecto ya existe, está adjudicado a una empresa y esa empresa tendrá que hacer los estudios que correspondan y tendrá que construir por lo tanto la solución va en camino. El tema es cuándo y en la posibilidad de acelerar los procesos. Solamente eso. Gracias, diputada. Ahora, en cuanto a la empresa portuaria Antofagasta, es derechamente aquello que nosotros le propusimos acá, o le preguntamos en su minuto, al propio, no me acuerdo bien cuál es el cargo, si es director nacional o presidente de este Consejo del Sistema de Empresas Públicas. Y estamos pidiéndole como comisión a la empresa portuaria Antofagasta, en definitiva a la empresa pública, no a sus concesionarias, que se someta al sistema de evaluación ambiental, tanto sus instalaciones como aquellas que dependan obviamente de un concesionario, y que esto al final va de la mano con lo que habíamos hablado de las reevaluaciones de las resoluciones de calificación ambiental. Lo único que estamos pidiendo es, por último, si quieren los dejamos establecido así, que revisen su tecnología. Yo sé que vamos a avanzar si se prohíbe el camión encarpado, sé que vamos a avanzar si se exige mayor hermeticidad, por ejemplo, no solamente en el transporte, sino que en el acopio, pero al menos, ¿cierto?, que el sistema de empresas públicas esté, digamos, dispuesto y por lo tanto someta nuevamente a una reevaluación, si es que se quiere decir así, o una revisión, la RCA del puerto de Antofagasta como empresa pública. No sé si sobre el punto. Bien, porque estamos concluyendo, decir para tranquilidad de quienes no son de Antofagasta, que me crucé con un tren pasando por el pleno centro de la ciudad y llevaba carros sellados, con roteine, con placa arriba, etcétera. Así es que por lo menos ya están siendo implementadas aquellas medidas. Gracias. Ya, y por último, ¿cierto?, en el sector privado, obviamente en el caso de dentro del puerto, la concesionaria, también someter una reevaluación del sistema, pero acá más que todo lo que hemos dejado establecido es que han faltado tanto a la responsabilidad social empresarial como a la responsabilidad con la comunidad, utilizando instalaciones del puerto para la descarga y acopio de graneles minerales sin un cumplimiento, cuestión que se ha visto reflejado por las propias fiscalizaciones que ha hecho la Superintendencia de Medio Ambiente y, por ejemplo, el oficio que acaba de leer en parte la diputada Hernando. A ver, me dice la secretaria que ya están votando los proyectos de resolución. Estamos, además, terminamos de revisión. Así que yo lo que les quiero pedir es que como mañana nos vamos a constituir, y por última vez a las 11 de la mañana, que votemos esto de recomendación y propuesta acordado y que obviamente traigamos la propuesta en materia de responsabilidad política. ¿Ya? Okay. Gracias.